Buenos días. Bienvenidos a la Escuela Preparatoria 14 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy nos honran con su presencia el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. El profesor Israel Cavazos Garza, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y conferencista del día de hoy. El maestro Alcides Martínez de la Cruz, director de la Escuela Preparatoria 14. La licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. La doctora Paula Villalpando Cadena, coordinadora de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Martín González Aguilar, director de la preparatoria número 4. De la maestra Francisca Rodríguez Ibarra, directora de la preparatoria 6. Maestros y alumnos de esta escuela preparatoria. Se solicita al maestro Alcides Martínez de la Cruz, director de esta escuela preparatoria, hacer uso de la palabra para que dirija su mensaje. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero saludar especialmente a las personalidades que nos acompañan esta mañana en esta Escuela Preparatoria 14, al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, al profesor, por supuesto, Israel Cavazos Garza, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y conferencista de lujo del día de hoy. A la licenciada Margarita Rodríguez Moncada, ella es coordinadora de proyectos especiales de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. A los directores de las escuelas preparatorias vecinas, amigos que nos están acompañando en esta mañana, al maestro Martín González de Prepa 4 y a la maestra Francis de la Prepa 6 de Montemorelos. Por supuesto a los demás miembros que están presentes de la Sociedad de Geografía e Historia. A los alumnos de nivel medio superior de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León que están pendientes de este evento a través de internet. Por supuesto a todos los invitados especiales y muy especialmente a los alumnos y a los maestros de esta Escuela Preparatoria 14 de General Terán. También, por supuesto, doy la bienvenida a la doctora Paula Villalpando Cadena, que es la coordinadora del programa de educación a distancia. Bienvenida a General Terán, doctora. Tierras conocidas por usted. Bienvenidos a todos. Sin lugar a dudas, la historia, nuestro pasado, es el cimiento en el cual están constituidas nuestras raíces. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Son preguntas cuyas respuestas se encuentran en nuestra historia. Es por ello que, en definitiva, el conocimiento de nuestro origen es la base en la cual se sustenta nuestro desarrollo. Este tipo de conferencias que nos permiten conocer mejor los hechos de nuestro pasado y nos acercan más a conocer nuestras raíces, conllevan, en definitiva, al fortalecimiento de nuestra identidad, una identidad que todos nosotros como mexicanos merecemos tener. Quiero agradecer a nuestras autoridades universitarias por la distinción que hacen hacia nuestra Escuela Preparatoria 14 al elegirla como sede del inicio de este quinto
ciclo de conferencias de ciencias sociales correspondientes a este año 2013. Al maestro Israel Cavazos Garza, una vez más, maestro, le doy la bienvenida a nuestra escuela preparatoria. Bienvenido a General Terán. Como usted sabe, es un municipio con una importante historia, clave en el desarrollo de la industria citrícola de nuestro estado y cuna también de la música regional. Y de esta manera, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos, declaro inaugurado el quinto ciclo de conferencias de ciencias sociales organizado por nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia y les deseo que disfruten de esta conferencia. Muy amables. Enseguida, el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, dirigirá su mensaje. Buenos días. Señor director de esta institución, maestro Israel Cavazos Garza, maestra Margarita, presidium que nos acompaña, público presente. Es en realidad para nosotros toda una distinción estar compartiendo estos momentos con ustedes, porque en realidad es sumamente importante estar en un ciclo de conferencias como este, porque está destinado de manera muy particular a conocer la historia de nuestro país. Y como decía el director de la institución, solamente a través del conocimiento histórico se llega a saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. La identidad, hoy más que nunca, en momentos como estos, donde la globalización ha venido acompañado de todo un proceso de transculturización que tiende a borrar costumbres, tradiciones y por lo mismo nuestra identidad para imponer patrones de vida que nada tienen que ver con lo que es todo un proceso de nacimiento y de desarrollo de un país como el nuestro, como nuestro México. Y en especial para nuestro país, porque estamos muy cerca de un vecino altamente desarrollado, con valores muy diferentes a los nuestros, que comparados realmente nuestro país se enorgullece de tenerlos con él, de tener estos valores que hoy se tienen. Por eso la importancia del conocimiento de la historia se enaltece cuando universidades públicas como la Universidad Autónoma de Nuevo León le han dedicado una importancia tan especial, porque es también el conocimiento de la historia, el conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades, lo que lleva implícito el conocimiento humanístico que debe estar detrás de todo el conocimiento que imparte una universidad pública. Precisamente en el proyecto de Visión 2020 del señor rector, doctor Jesús Ángel Rodríguez, ahí plantea con claridad la consecución o la razón de ser de un proyecto de este tipo cuando él habla de la formación universitaria de alta calidad, pero con un marcado profundo social. Y ese profundo social no puede ser ajeno al conocimiento humanístico y social, que solamente puede ser obtenido a través de la historia, de la sociología
y de todas las ciencias enmarcadas en lo que conocemos como ciencias humanísticas. Por eso nos da mucho gusto estar aquí y por eso se enaltece ese convenio que hace 3 años se firmó entre el señor rector y la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, cuando estaba al frente el doctor Fernando Vázquez Alanís, y que le tocó al maestro Arturo Delegado Moya ponerlo en práctica, y que ha sido todo un éxito, porque además de que tiene ese valor que yo les comento, se tiene la oportunidad de convivir con maestros que tienen un alto conocimiento, un profundo conocimiento de la historia, que cuentan con una tradición muy grande por su reconocimiento y su prestigio, no solamente nacional, sino también internacional, como es el caso del maestro Israel Cavazos Garza, porque no solamente es todo un doctor en el conocimiento de la historia regional, sino que maneja la historia nacional, la internacional, y su prestigio ha rebasado todo eso. Él es exageradamente modesto, no le gusta que hablemos de eso, pero se hace necesario porque esas oportunidades se han dado gracias a ese convenio que se ha firmado entre la Sociedad de Historia, Geografía y Humanística y nuestra universidad. Eso también quiere decir que el rector que tenemos actualmente está altamente preocupado porque los estudiantes no solamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no solamente tengan un nivel de calidad de competencia internacional que se requiere de acuerdo a las circunstancias, sino que esto vaya acompañado de un conocimiento que le permita al egresado tener una influencia grande en la sociedad en la cual se va a desarrollar, que eso es importantísimo y mucho más importantísimo para los tiempos que hoy estamos viviendo. Por eso yo les digo a ustedes, felicidades, porque tienen esa oportunidad muy grande y ojalá esta práctica se siga haciendo por mucho tiempo, para bien de nuestra universidad, para bien de nuestra comunidad y para bien sobre todo de la formación humanística de nuestros estudiantes. Enhorabuena y muchas gracias. Se invita a los miembros del Presidium a ocupar un lugar en el auditorio. Israel Cavazos Garza, cronista, historiador. Nació en Guadalupe, Nuevo León, en 1923. Hizo la carrera profesional en el Colegio de México. Director fundador de la Biblioteca Universitaria Alfonso Reyes, 1952 a 1962. Director del Archivo General del Estado de Nuevo León, de 1955 a 1975. Perteneció al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM de 1971 a 1978. Director del Archivo Municipal de Monterrey de 1976 a 1994. Catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León en diversos planteles, de 1952 a 1986. Presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística de 1967 a 1971. Académico de número de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente a la Real de Madrid desde 1978. La Academia Nacional de Historia y Geografía le otorgó las palmas académicas, Medalla al Mérito Cívico del Gobierno del Estado de Nuevo León. Es cronista de la ciudad de Monterrey desde 1992. Jefe de la sección de Historia del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ha realizado innumerables investigaciones en los archivos de México y España desde 1948, cuando apareció su primer libro, Mariano Escobedo, el glorioso soldado de la República. Es autor de más de un centenar de libros y ensayos, entre todos los que destacan el muy ilustre Ayuntamiento de Monterrey desde 1956, el Diccionario Biográfico de Nuevo León, Escritores de Nuevo León, Diccionario Bibliográfico y Breve Historia de Nuevo León. Uno de sus más memorables estudios es el hallazgo de la identidad de un autor colonial identificado como cronista anónimo del Nuevo Reino de León, Juan Bautista Chapa. En 2009 recibió a nombre del rey Juan Carlos I de España la Orden Isabel la Católica. Maestro Israel Cavazos Garza, es un honor tenerlo el día de hoy en nuestro municipio y en nuestra preparatoria. Le pedimos por favor haga uso de la palabra para que dicte su conferencia titulada El cronista anónimo del Nuevo Reino de León. ¿Te quieres ir a sentar? Estoy verdaderamente emocionado. El tiempo se devuelve. Para que ustedes tengan una idea de mi edad, que ya se ha dicho, estuve en General Terán en 1951, cuando cumplió 100 años de ser municipio. ¿Sí? Le dije un mensaje a la reina María de los Ángeles, que si vive tendrá mi edad, yo creo, porque yo era joven entonces, y aquí estoy otra vez, casi después de 60 años. Claro que he venido varias veces. Se ha dicho que soy cronista de la ciudad de Monterrey. ¿Por qué cronista e historiador? Historiador es el que escribe la historia o la investiga a través de documentos o vestigios físicos y de otro tipo. El cronista es el que escribe lo que está viendo o lo que está viviendo, ¿sí? Son dos oficios completamente distintos. México ha tenido cronistas muy destacados. Bueno, ahora en la Ciudad de México hasta hay un consejo de muchos cronistas porque es una ciudad inmensa. Pero desde los tiempos antiguos hubo cronistas muy notables y ustedes los han visto a través de sus cursos de historia. De hecho, Hernán Cortés fue cronista porque escribió unas cartas de relación, es decir, todo lo que estaba viendo tan distinto a su lugar de origen, se lo contaba al rey por medio de cartas y no deja de ser de eso una crónica. Pero el cronista de la Nueva España, el clásico, fue, y ustedes conocen perfectamente el nombre, Bernal Díaz del Castillo, que no había grabadoras, qué difícil oír lo que dijo Cuauhtémoc o lo que dijo, pero él todo lo memorizó y o tomó notas, yo no sé cómo, y cuando estuvo muy anciano en Guatemala, empezó a escribir su verdadera historia de la Nueva España, porque alguien en España estaba escribiendo cosas sin haberlas visto. Bueno, este antecedente para decirles que Nuevo León, les voy a comunicar una experiencia personal en mi vida como investigador. Mi mayor anhelo es que alguien que me oiga se sienta atraído por la investigación, ¿sí? Que ustedes alguien de ustedes escriba la historia de una casa de General Terán, la historia de un árbol a lo mejor, o de un personaje, qué sé yo. Por favor, alguien de ustedes haga eso. Anecdotario de su maestro, de sus padres, no sé. Es tan hermoso estar tomando nota
de algo que se está viendo, algo importante y que se va a perder. Entonces, pues, las provincias antiguas, la Nueva Galicia, que era Jalisco, la Nueva Vizcaya, Durango, etcétera, tuvieron su cronista. Lo mismo las órdenes religiosas, los franciscanos, los agustinos, etcétera, tuvieron un cronista que estaba registrando la historia de su institución. Nuevo León no se quedó atrás. Desde muy temprano, desde el siglo XVII, tuvo un cronista notable, el capitán Alonso de León, que tuvo mucho que ver con esta zona del Valle del Pilón, de lo que no voy a hablar porque se nos iría el tiempo, y que vino a poblar, como muchos otros, al nuevo Reino de León, y su suegro Antonio Leal, ese apellido también es muy clásico de aquí, de esta zona, vino a traer sus ganados desde muy lejos a pastar aquí, porque Nuevo León era muy fértil, y entonces empezó una afluencia ganadera muy importante. De suerte que Alonso de León vino con su familia y con su suegro a Nuevo León a poblar, y aquí se quedó. Y tenía un amigo en México, el inquisidor don Juan de Mañosca, y le escribía de las cosas que estaba viendo. Qué mundo tan distinto al del interior de la Nueva España. Entonces, el inquisidor, su amigo y compañero de escuela cuando eran jóvenes, le dijo: pues escríbelo cuanto antes, mira qué maravilloso. Y Alonso de León se puso a escribir una crónica, una historia del nuevo Reino de León, de lo que estaba viendo. Esa crónica estuvo perdida por muchos años y la encontró en el archivo de la Catedral de México, la encontró un investigador, Genaro García, y la publicó en 1909 en una colección de libros de historia que él estaba formando. Pero vio que aparte de esa crónica porque Alonso de León escribió hasta 1650, nada más, por alguna razón, porque viajó, porque ya no pudo o no quiso escribir más. Entonces se encontró que había una crónica agregada, es decir, una continuación de esa crónica agregada, y que no estaba firmada, crónica de un anónimo. No quiso firmar por alguna razón. Sí la sé y la voy a decir a su debido tiempo. Entonces, además, este autor anónimo había viajado por Nuevo León hasta el sur y conoció allá a Fernando Sánchez de Zamora, un poblador de lo que son ahora Aramberri, Doctor Arroyo, y aquel estaba haciendo unos apuntamientos, así se llama el escrito muy breve, y el anónimo lo agregó también a su crónica, de suerte que son 3 crónicas a la vez, ¿sí? Estas crónicas al fin las publicó, ya digo, Genaro García el 909, y mucho más tarde, el 961, siendo gobernador don Raúl Rangel Frías, que en este momento estamos conmemorando el centenario de su nacimiento, él, muy amigo de la historia, impulsó una nueva edición que no es inmodestia, estuvo a mi cuidado. Pero a mí me preocupaba casi desde que tenía la edad de ustedes. Hace mucho tiempo. Aquí está el presidente de la Sociedad de Historia, que se fundó el año 42. Acaba de cumplir 70 años la sociedad. Y el año 44. Y yo entré a la sociedad muy joven, 2 años después. Mi diploma es del año 44. Es decir, con 2 años menos tengo la edad de la sociedad. Bueno, y leyendo esta crónica me desesperaba este anónimo. ¿Quién será?
una interrogación, pero bien grandota. ¿Quién será este investigador? Este señor que además escribe mucho mejor que Alonso de León y aporta más noticias. Y era mi desvelo averiguar quién era. Pero a distancia de 300 años o más, ¿cómo averiguarlo? Aquí han oído que mi vida ha pasado entre bibliotecas y archivos. Toda la vida debo tener un adobe en el estómago de tanta tierra que he comido de los papeles antiguos, pero es maravilloso preguntarle a un papel viejo, a una carta vieja, como que hablan, no cabe duda. Así pues que esa interrogante me tenía inquieto y leía y releía a ver si se le escapaba algo a este señor y me daba una luz para saber quién era. De suerte que una frase, fíjense qué interesante leer entre renglones, si se puede decir literalmente, en un párrafo en que está contando algunas cosas con una amenidad increíble, dice: acuérdome que estando yo en Génova, me contó un tío mío, etc. ¿Quién había estado en Génova de aquí de Nuevo León hace 300 años? Si ahora es difícil ir, muy fácil por los aviones, pero ninguna agencia de viajes te fía tanto si no tienes con qué ir. Así que pues, vamos a averiguar entonces quién podría haber estado en Génova en el siglo XVII. Y encontramos algunos nombres muy interesantes. Podría ser, por ejemplo, muy ligado aquí a esta zona, José Cantú, primer dueño del Valle del Pilón, hombre muy rico. El apellido Cantú es completamente italiano. Se mezcló allá con gente de España, pero es apellido italiano. Hay un autor de una historia universal, César Cantú, en 30 volúmenes de César Cantú, ¿sí? Entonces, él pudo haber ido o estado allá. O bien también don Francisco Barbarigo, no confundirlo con Francisco de Barbadillo, que es otro. Francisco de Barbarigo dice en algún papel que él nació en Venecia. Háganme favor, una ciudad llena de agua, y aquí vino donde hay puro espinal y pura tierra. Sí. O bien Juan Cavazos, qué interesante, aquí voy a presumir, porque Juan Cavazos, el apellido Cavazos también, hay un lugar en España, en Italia, que se llama Cavazo Caruco, donde nació el apellido, pero ellos vinieron de Castilla la Vieja de España y eran de ascendencia italiana. Pues, a lo mejor por este rasguito antiguo me vino hoy la idea de buscar esto. Ay, ¿quién más? Bueno, varios, pero por eliminatoria. Este no pudo ser porque aquí estuvo siempre, y no sé, por los papeles yo sabía, aquí estuvo y no fue nunca. El otro llegó más tarde, el otro ya se había muerto. Total, por eliminación, estos no son. Fuera los italianos. Así que, entonces, ¿qué haremos entonces para averiguar quién pudo haber escrito este libro? El anónimo dice que empezó a escribir, ya dije que Alonso de León dejó de escribir el año 50 y el año 49, corrigiendo. Y el anónimo empieza a escribir el año 50, al año siguiente, a fines de él, que fue cuando yo llegué. Oh, qué interesantes datos, cuando yo llegué a Nuevo León. Ya tenemos otro dato. Y bueno, ya llegó, pero ¿por qué va a escribir en la crónica? Vamos a ver. Entonces, y él empezó a escribir y cayó su nombre, y él dice, ¿por qué? Porque le debió mucho a Alonso de León, lo protegió mucho, y también por temor a las críticas y porque Alonso de León escribe muy bien. Nada, él cayó su nombre por esa razón. ¿Sí? Así que tenemos pues que ya empezó a escribir en 1650.
Los estoy fastidiando con las fechas, pero son sumamente importantes para situar en el tiempo las cosas. Entonces, qué difícil para un poblador nuevo, que habiendo viajado o estado ha estado en Génova o estando había viajado mucho, adaptarse. Ahora esto es un vergel, se vive cómodamente, pero era un desierto y zona ganadera y nada más. Entonces, el anónimo cuenta cosas casi particulares de la familia de Alonso de León, su protector. Alonso de León es uno de los primeros pobladores de Cadereyta, de los fundadores de la villa de Cadereyta, 1630 y tantos. Así que dice que él vivió allí protegido por el cronista Alonso de León, y cuenta asaltos de los indios y mil cosas. Hasta también le dieron unas calenturas de paludismo, que sufrió mucho por los piquetes de los zancudos aquí. Cuenta cosas muy chistosas, muy interesantes. Bueno, entonces, es un hombre muy culto, el que está escribiendo. Dice que cuando llegó el gobernador don Martín de Zavala, que había nacido en Zacatecas, pero que había estudiado en Salamanca, en España, era uno de los gobernadores más cultos que ha habido en la época colonial, y que conversaba con él en italiano, en la lengua toscana. Es decir, que el cronista sabe, no solamente ha estado en Génova, sino que sabe hablar el italiano, sabe hablar la lengua toscana. Y además, y dice que tenía 80 libros, que el gobernador tenía 80 libros en lengua toscana. Qué biblioteca tan estupenda para ser aquellos tiempos tan lejanos. Bueno, qué interesante. Pero vamos a ver entonces, la investigación se vuelve un poco detectivesca, casi a adivinar primero, pero luego a comprobar con documentos. Y dice que empieza, que él llegó aquí a fines del 50, por eso dice que empezó a continuar la crónica de Alonso de León en ese tiempo. En algún documento, en alguna parte dice que llegó, no aquí, sino en la Nueva España, a Veracruz, o a donde haya llegado, en 1647, es decir, varios años antes. Y me pregunto si escribe también, estudió en la Ciudad de México en la universidad. Yo revisé los archivos de la Universidad de México, fundada en 1551, y existen las tesis de los alumnos, las nóminas de los maestros, todo, y nunca encontré a alguien que pudiera haber hecho esto. Entonces, vamos a hacerlo llegar al anónimo también en esos años en que empieza a escribir, que dice que llegó, que el año 53, muy cerca de cuando empieza a escribir, se casó con Beatriz de Treviño, ¿sí? Una muchacha de aquí del Nuevo Reino de León, muy linda. Usaba el apellido, hace poco comentábamos esto de los cambios de apellidos, usaba el apellido de Beatriz de Olivares. Su padre se apellidaba Olivares, pero las mujeres usaban muy frecuentemente el apellido de la madre. Bueno, otra vez, hacerlo también que el anónimo esté cerca de Alonso de León. Hay un pleito, en el Archivo Municipal de Monterrey se conservan papeles increíblemente antiguos, muy ricos, y hay un pleito del año 52 en que ya figura el anónimo como escribano, como notario, y que interviene en un pleito. Y que es un pleito de Alonso de León con otra gente, de suerte que se conocen muy bien. Pero entonces, otra vez los archivos de Monterrey muy ricos. Encontramos un testamento. Ustedes saben lo que es un testamento.
las disposiciones finales ya cuando uno se va a despedir del mundo. Le dejo esto a mi hijo, le dejo esto a fulano, debo tanto, todo el testamento, ¿sí? En ese testamento casi siempre empieza el testamento de aquella época, en el nombre de Dios, amén. Sepan cuántos este testamento como yo, fulano de tal, natural de tal parte, hijo. Y me encuentro un testamento muy interesante de Juan Bautista Chapa. El apellido es muy conocido aquí, Chapa. Vean el directorio telefónico y hay por lo menos tres docenas o cuatro de Chapas importantes. Así que Juan Bautista Chapa, natural de la villa, nacido en la villa de Albisola, en la ribera de Génova. Aquí tenemos a Juan Bautista Chapa, que no solamente estuvo en Génova, sino que allá nació. Qué interesante. Pero no más porque allá nació, lo voy a hacer que escriba la crónica. No, vamos a intentar todavía comprobarlo de distintas maneras. Bueno, y Chapa dice, en el testamento, hace tiempo, a tiempo, se decía entonces, con H, a tiempo de 37 años que llegué a la Nueva España. Se hace la resta y es de tal año y da exactamente fines de 1650. Qué interesante, ya se va pareciendo mucho, Hecha la resta dio 1651 y como era a fines de enero, llegó a fines del 50 cuando empieza a escribir la crónica anónima. Ahora vamos a comparar un poco al cronista anónimo y a Chapa a ver si se parecen. Dice Chapa que ha salido varias veces con el capitán Alonso de León a varias jornadas a pacificar indios o a descubrir, porque todo eso estaba por hacerse. Así que esto lo dice Chapa en algunos servicios que alega. Y el anónimo, mientras tanto, está contando que el capitán Alonso de León salió a esas jornadas y coinciden hasta las mismas fechas. Luego, también el anónimo cuenta que Alonso de León lo mandó el gobernador a México a algún informe o a conseguir algo, a conseguir presupuesto, lo de siempre, ¿sí? Y que regresó en diciembre de tal año. Trajo el capitán Alonso de León a Juan Bautista Chapa de México. ¿Sí? Coincide la llegada de Alonso de León de México con la presencia también de Chapa en por eso le tiene ahora el anónimo tanta devoción, usemos el término, al cronista, como el agradecimiento que también le tiene Chapa. Bueno, también a Juan Bautista Chapa, fíjense que cuando por los relatos que es difícil resumir, se deduce que por declaraciones que hace en un documento que nació en Italia hacia 1630 y que llegó acá el 47, hagamos la cuenta, yo no la sé hacer, 17 años o 18, es un joven. Algunos de ustedes a lo mejor no tienen ni los 17 años. Y todas esas comparaciones que sería muy difícil resumir aquí van coincidiendo con el anónimo y con Chapa como que son unos y otros, ¿sí? Y que tiene muchos años de servir a varios gobernadores. Ya dijimos que conversaba con el gobernador Martín de Zavala en italiano, pero conoció a muchos gobernadores y no solamente los conoció, sino trabajó con ellos como secretario. ¿Dónde aprendió? Siempre me pregunté si en la Ciudad de México o en España, donde estuvo una temporada cuando salió de su tierra.
donde aprendió algo de leyes y de todo para ser secretario de gobierno. Entonces, en el archivo municipal del cual yo fui director y donde hay papeles coloniales de gran cantidad, hay centenares, pero centenares de expedientes hechos de puño y letra de Juan Bautista Chapa como secretario. Y se hacen comparaciones y todo, y no queda duda que se van pareciendo muchísimo, ¿sí? Bueno, Alonso de León, el cronista, tiene un hijo de igual nombre, Alonso de León también, que llegó a ser general, muy importante en aquella época. El virrey de México tiene noticias de que franceses intrusos están entrando a invadir por el norte. No existían los Estados Unidos, en el siglo XVII ya, pero la mayor parte de la Luisiana y las Carolinas eran posesiones francesas, y que antes de esas posesiones francesas están entrando franceses intrusos a otras partes que son de España y hay que ir a rebatirlas. El virrey comisiona entonces a Alonso de León, el hijo, para que haga expediciones a Texas, y el cronista anónimo lo relata en su libro cómo lo acompaña a Texas en estas expediciones sumamente importantes. Son descubridores de Texas, de muchas partes de Texas. ¿Sí? Así que se está poniendo difícil la cosa para saber. Cuenta el cronista en alguna parte que al llegar al sitio que creían que estaba un grupo de franceses, ya no los encuentran porque habían muerto por alguna epidemia o por alguna razón, y estaban nomás los restos de algunos. Y el anónimo pone un poema que alguien compuso por la impresión que le causó aquel espectáculo. Oh francesas hermosas que estabais en este prado como rosas, etcétera. No memorizo el poema, bellísimo. Y resulta que Juan Bautista Chapa, el no anónimo, dice que él, en otros papeles, que él acompañó al general a estas expediciones, y que hace la lista de todos los que fueron y cuenta, les pone nombres a los ríos que todavía tienen en Texas, y dice que alguien escribió un poema al ver aquel espectáculo, y dice, y es muy curioso el texto de esta historia, porque dice: fueron y dijeron y oyeron y trajeron, como que se esconde para no decir fuimos, y algunas veces se le escapa y dice fuimos y vimos y trajimos. Entonces uno y otro son el mismo, ¿verdad? Y entonces Juan Bautista Chapa es el autor de ese poema, y por lo tanto el primer poeta conocido de Nuevo León en el siglo XVII. Muy interesante dato de la cultura de este personaje. ¿Sí? Ahora otro detalle importante. El mismo general Alonso de León, el hijo, muy importante en la historia de los personajes de Nuevo León, es nombrado gobernador de Nuevo León. Estando en la Ciudad de México, el virrey lo nombra gobernador de Nuevo León. Y se descubren datos sumamente interesantes. Hay papeles de Alonso de León en que dice que de México acá, 1 mes 20 días para llegar. 1 mes 20 días. A caballo, por supuesto. Había que esperar a que bajaran los ríos, a encontrar una bestia que se perdió, en fin, y nomás se viajaba de día. De suerte que 1 mes 20 días. He recogido varios testimonios, el licenciado Barbadillo también y otros personajes, de cuánto se tardaba en ir y venir de la Ciudad de México a Monterrey. Qué interesantes datos para la historia de la comunicación. Entonces,
dijimos que lo nombran gobernador de Nuevo León y es Juan Bautista Chapa el secretario, y lo que se cuenta en el anónimo y lo que se cuenta acá es hasta el mismo estilo. No puedo asegurar que todavía es el cronista Juan Bautista Chapa, porque soy muy exigente y quiero comprobarlo todavía más. Alonso de León, el hijo, también luego de Nuevo León es nombrado gobernador de Coahuila, la Coahuila colonial que llegaba más arriba de San Antonio. También Nuevo León llegaba mucho más arriba de estas poblaciones que eran totalmente nuestras. Y Juan Bautista Chapa va como secretario de Alonso de León a Coahuila, y a él le toca redactar el acta de fundación de Monclova en 1689. Juan Bautista Chapa, y el anónimo está contando cómo se funda Monclova, y no son más que uno y otro. Así que a cada momento tengo reloj, pero estoy viendo los ojos de ustedes y la postura en el asiento. Cuando vea que están medio dormidos o moviéndose en su asiento, malo el cuento, ya me voy a callar. Así que un momento más para comprobar lo que es el rigor de una investigación. No escribir inventando cosas, porque eso no se los aprobaría yo nunca como maestro de historia. Así que si algún día ustedes van a escribir algo, procuren decir siempre la verdad, aunque ésta se lleve de encuentro a muchos más. Así que entonces el cronista tiene un estilo ágil, muy elegante, mucho más elegante que el de Alonso de León, ya lo dijimos. Todo lo describe con una belleza increíble. Además cita libros clásicos, a Ovidio, a Horacio, los clásicos de la antigüedad, a cronistas como el padre Acosta del siglo XVI de aquí de México, en fin. Es decir, que es un hombre culto, un muchacho que llegó de 20 años seguía estudiando, seguía leyendo libros. Para mí, que insisto, debe haber estudiado en la Ciudad de México o algún tiempo que estuvo en España, como lo relata después. Así que cierra su crónica al final de la crónica se lee 7 de septiembre de 1690. Es que escribió 40 o 50 años, no sé hacer la cuenta, y cubre una etapa que con la de Alonso de León, que empieza con la época de Carvajal, ya cubre todo el siglo XVII. Qué interesante este libro, que les recomiendo de una manera muy especial, porque se lee con una sabrosura increíble. Bueno, mientras tanto, el anónimo pone esa fecha, y Juan Bautista Chapa, en ese año de 90, ya en papeles que veo posteriormente, se siente enfermo y achacoso. Ha muerto su esposa y ha perdido un hijo, Gaspar, de 20 años. Se le murió un hijo de 20 años. Qué tragedia tan terrible. Y esto lo hace decaer físicamente. Y qué extraño, vive terriblemente pobre, porque además del testamento se encuentra, y los papeles hablan, los documentos hablan, el inventario o la lista de cosas que tiene en la casa. Un escritorio viejo, una cama vieja, una Virgen de Guadalupe, que era la que llevaron en la expedición a Texas, y paupérrima, muy pobre su presencia de los últimos años. Y en el testamento se lee algo muy interesante. También pone la lista de algunos bienes que
tenía noticia de que habían muerto sus padres en Génova y de que no eran gente más o menos acomodada, y señala terrenos en que cultivaban uvas, las viñas, las parras, etcétera, y que eran bienes considerables, y como que añora su patria lejana cuando dice, pudiera ser que un hijo mío vuelva a España. Qué terrible. Años y años de estar aquí añorando su tierra. Si ustedes van a Italia, se enamoran de Italia, porque qué belleza, nos llevan 1000 años de historia, de experiencia, desde luego, extraordinaria, y qué maravilla de aquellos pueblos. Entonces, y no hay más remedio. Juan Bautista Chapa muere en Monterrey el 20 de abril de 1695. Unos días antes había muerto en México Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa por excelencia mexicana. Bueno, aquí he anotado una silla de montar, una cama de tablas, un colchón viejo, una frazada camera, una mesa y una banca. Miren qué casa tan rica del cronista que tanto había servido al nuevo Reino de León. Entonces, ya habíamos dicho que por sus declaraciones calculábamos la edad, el 1600, había nacido hacia 1630, pero un amigo nuestro, Amancio Chapa, de Texas, historiador muy capaz, composición y todo, tuvo oportunidad de ir y revisar archivos y encontró el acta de bautizo de Juan Bautista Chapa en 1627. No nos había fallado mucho. Del 27 al 47 que llegó aquí, 20 años tenía este muchacho. Qué interesante que nos haya dedicado tanto tiempo a escribir cosas sobre el nuevo Reino de León. Entonces, en el testamento, qué curioso, dice que es hijo de Bartolomé Schiappa-Pria y de Battestina Badì, nombres italianos. Él simplificó el apellido aquí, Schiappa-Pria, y lo simplificó como Chapa. Amancio Chapa, al que acabo de mencionar, viajó allá y estuvo en contacto con archivistas y todo, pero también estuvo en contacto con gente del mismo apellido. Allá el apellido es Schiappa-Prieta, en italiano, quién sabe qué significará. Y este buen historiador les habló, modestia aparte, de mí, de este descubrimiento, de esta identificación del autor anónimo por Juan Bautista Chapa, que ya no quedaba duda. Obtuvieron el libro que se publicó hace poco, separado de las 3 crónicas de que hablaba yo al principio, y se han interesado muchísimo en este personaje. Estos Schiappa-Prieta tienen una fundación de archivos y de bibliotecas, gente acomodada, y ha hecho traducir la crónica con toda mi introducción. Qué maravilla para mí, desde luego, y les doy la noticia. He estado en contacto con ellos, porque se pusieron por el medio del internet, este medio maravilloso, y el libro se empieza a imprimir. Me han mandado copias de la traducción y yo la he llevado a la escuela de Dante Alighieri. Tengo amigos que hablan y escriben en italiano, la han revisado y todo está, ya este libro está puesto en italiano. Qué hermoso. Entonces se empieza a imprimir ahora en febrero, y la presentación del libro va a ser en julio próximo en el Palacio de los Dux de Génova. Hay un Palacio de los Dux en Venecia, pero el Palacio de los Dux en Génova, y como ven, podré ir, tengo 90 años, no creo, pero pudiera ser. Y en Monterrey hay muchos Chapas, entonces están interesadísimos en formar un grupo para ir a la presentación de este libro. Ojalá que se logre, y yo los invito cordialmente. Mientras tanto, muchas gracias por oírme. Muchas gracias.
Qué hermoso que Juan Bautista Chapa dice, ojalá que un hijo mío vaya porque él no pudo ir, pero ahora él va a estar allá con su libro y en su propia lengua. Entonces, qué hermoso. Si no tienen 20 años todavía, cúmplanlos y empiecen a escribir algo. Por favor, no envejezcan y quédense como están de buena. Maestro Israel Cavazos, muchas gracias por su ponencia. Ha sido un placer escucharlo. Vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas, muchachos y maestros. Sí. Analí, por favor, ponte de pie y usa el micrófono. Gracias. ¿Cuáles son los dos personajes que se mencionan para saber quién escribió el anónimo? Otros personajes, maestro, que fueron pista para usted para encontrar con el nombre de... Las vidas de Alonso de León sobre todo los dos Alonso de León, ¿sí? Quiero decirles que se debe uno de tal manera de la época o de la historia en que estudia al meterse a los documentos de la época que sí, los gobernadores, don Martín de Zavala, don León de Alza, todos los gobernadores del siglo XVII, sí, y no sé, y ahora me alegra mucho porque estos señores de Italia, de la misma familia de Juan Bautista Chapa, le pasaron el texto a un historiador que sabe hablar español, o sabe leer español, y ahora se ha entusiasmado tanto que está haciendo la historia de Juan Bautista Chapa joven allá, y la historia de la familia y de la casa. Pero personajes, muchísimos, casi todos los del siglo XVII. No sé, pero tiene uno algo de tocadito, porque yo casi los oigo hablar cuando veo los documentos, estoy leyendo los documentos. Les recomiendo mucho que en los libros y en los papeles antiguos sientan la esencia de la gente de aquella época, ¿sí? De cualquier época, puede ser de hace 20 años. Les quiero contar que yo no solamente vine a General Terán hace el 51, sino que vine posteriormente varias veces a visitar a la familia Calles, a doña Elisa Sainz, la esposa de una de los Calles, de la familia del gobernador Aarón Sainz, y me contó tantas cosas de la revolución y del general no sé, del general Terán antiguo. Perdonen lo desbaratado, pero ya estoy viejito. ¿Qué más? Acá está un joven. A ver. Sí. ¿Cuántos años se tardó en descubrir el anónimo? Pues ya dije que se fundó la Sociedad de Historia en 44 y que yo desde entonces empecé a leer la crónica, y para el 52 yo ya leí en la Sociedad de Historia mi descubrimiento. Es decir, que ese descubrimiento lo hice hace 60 años o más, sí. Así que no que esté uno los 6 o 7 años pegado en lo mismo, porque yo investigué otras cosas, sí. Pero si eres recto, no estás contento hasta que un dato te remite a otro y otro, pero no le hagas mucha confianza, ¿sí?
¿Qué fue lo que le atrapó a investigar sobre ese libro? ¿Qué fue? ¿Qué lo inspiró, maestro, a estudiar la crónica del Anónimo? No sé, pero como que se nace para ser investigador. Una referencia familiar. Mi padre, en paz descanse, por cierto, la noche que leí mi crónica en la Sociedad de Historia, el 31 de mayo de 1952, llegué a casa y mi padre me dijo, ¿cómo te fue, hijo? Y una hora después murió mi padre. Ese recuerdo triste. Y entonces, pues, todo para decir que oía yo con devoción a mi padre y a mis padres que vivieron la revolución, ¿sí? Hablando de los generales que pasaban, de las batallas que hubo ahí en Guadalupe, y yo sentado entre las piernas de mi padre, fingiéndome dormido, pero metiendo oreja, oía todas esas historias de Guadalupe, historias de las familias, en fin, ¿sí? Les contaba hace rato al señor director y al presidente de la Sociedad de Historia, antes de entrar aquí, que me gusta mucho investigar también el anecdotario de la gente popular de Guadalupe. Les contaba que en Guadalupe había 2 tuertos, les faltaba un ojo, ¿sí? Y uno de ellos fue al circo y se acercó a la ventanilla de los boletos. ¿Cuánto cobran por ver con 2 ojos? Pues igual que todos. 20, le dijo al otro tuerto, y entraron los 2 con un solo boleto. Sí. De esas historias también chuscas y agradables. Candelario, el pata de palo, apostaban en el tendajo a ver quién partía un pilancillo con la rodilla, pues él ganaba, los partía en la pata de palo. Sí. Sí. O cuando iba al río a bañarse, metía la pata de palo a ver si estaba fría el agua. Bueno, a ver. ¿Cuál fue uno de los hechos más importantes que ha escuchado o que ha tratado? No, estoy solo. ¿Algún hecho histórico, maestro, que a usted le haya interesado más estudiar? Tantos. Bueno, pues yo estaba chiquito. Vivía frente a la plaza en Guadalupe y oí los disparos de Monterrey, de la revolución de Gonzalo Escobar, que fue uno de los últimos movimientos revolucionarios que hubo en 1929. Yo tenía 6 años, ¿sí? 6 años, me acuerdo de eso, ¿sí? Y podría citar muchos otros, desde luego, ¿sí? Bueno, hace poco me invitaron en Texas a hablar sobre los tlaxcaltecas que colonizaron aquí en el norte. El congreso fue en la Isla del Padre. Claro que yo no fui con bikini ni con nada, porque el congreso fue en la población, que es muy importante. Entonces, en un banquete al final de una sesión, se acercó una policía mujer y me cortaron la corbata. Está prohibido usar corbata en la Isla del Padre, y yo no sabía. Me la cortaron por la mitad. Por decreto del ayuntamiento está prohibido usar corbata ahí. No me la vayan a cortar ustedes, por favor. Aquí sí se puede usar. Bueno, les agradezco tanto que me hayan oído. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a usted, maestro. De esta manera finalizamos las actividades del día de hoy. Gracias a cada uno por su participación.